Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y vamos a dar comienzo a una nueva sesión de los martes literarios que, como saben los espectadores habituales, es ya uno de los principales clásicos dentro de las actividades culturales y extraacadémicas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, una actividad que cuenta ya con muchos años de andadura y que, a pesar de todo, continúa viva y se ha convertido, yo creo, que en una de las referencias culturales del verano santanderino. En ese sentido, pues agradecerles a todos el apoyo que vienen dando al ciclo, recordando que en los últimos años y en la actualidad está patrocinado por el diario Montañés, y también quería, como ya ocurrió el pasado martes con la intervención de Laura Restrepo, dar la bienvenida no solo a las personas que están en esta convocatoria de los martes literarios presencialmente aquí en el Paraninfo de las Llamas, sino también a los que nos están siguiendo por la red social de la Universidad Internacional, por la WIM 2.0, porque, como saben, y sobre todo interesante para los que después de esta semana o de una parte vayan a regresar a sus casas fuera de aquí, cada vez hay más oportunidades de continuar siguiendo la actividad académica, la actividad lectiva y varias de las actividades paralelas de los cursos de verano a través de Internet, y que de alguna manera es una red social que se está poniendo en funcionamiento y a la que les invitamos a sumarse, porque probablemente vaya a ser una de las grandes herramientas de expansión de la Universidad Internacional y les va a permitir continuar en contacto con esta institución a la que tanto queremos en Santander, aunque luego en septiembre se nos vayan y nos dejen un poco solos siempre, ¿no? Bueno, y esta tarde además tenemos una convocatoria nueva, siempre buscando algo más de riesgo, algo más de novedad. Por primera vez dentro de la convocatoria de los martes literarios, en la edición de 2009, vamos a tener con nosotros a 3 autores que no están vivos, pero que celebraban centenarios, celebraban homenajes, y nos ha parecido que era importante hacer también presentes sus voces, sus páginas y su potencia literaria, su pensamiento estético, a través de un mediador o de una medium. Como antes en la rueda de prensa decía que necesitaríamos la Ouija para conectar con los autores, y la verdad es que ha sido un placer que una persona que debería o podría haber estado como autora, como escritora, por sus propios méritos y por sus propias páginas, en un martes literario, y que ya lo ha estado en alguna ocasión, nos parecía muy importante que fueran personas relevantes desde el punto de vista literario quienes se hicieran cargo de esa introducción, de esa presentación y de esa velada en la que, en esta ocasión, vamos a tomar como eje conductor la figura de Simone de Beauvoir, y que en próximos martes tendrán también presentes las figuras de Mariano José de Larra y de Julio Cortázar. En este caso nos acompaña Lourdes Ortiz. Lourdes Ortiz, que no solo es una gran escritora, una mujer que tiene ya una larga trayectoria como periodista, como comunicadora, como profesora, como escritora, como novelista, como autora de teatro, como mujer comprometida socialmente, como mujer que ha conocido los inicios del movimiento feminista, la recepción de Simone de Beauvoir desde su época juvenil, y que continúa al día en lo que ocurre a su alrededor, y que además hemos tenido el honor de que además retomara la figura de Simone de Beauvoir para compartirla con la Universidad Internacional y compartirla con ustedes. Y de alguna manera pues comenzaremos ahora una pequeña conversación en torno a Simona, como decía Lourdes, que llamaban antes a Simone de Beauvoir en España, y a partir de ahí, pues después estarán todos ustedes invitados a la reflexión, a aportar sus preguntas y a aportar sus contenidos. Y quizás, pues puede que uno de los puntos por los que podríamos arrancar esta conversación sería preguntándole a Lourdes cómo fue esa recepción de Simone de Beauvoir, cómo llega a un país que en un momento determinado no solo quiere provocar un cambio político, sino que está también enredado en un tejido social patriarcal, tradicional, anticuado, y en el que la mujer no tiene mucho que decir, y de pronto comienza a llegar las obras de Simone de Beauvoir, ¿no? Bueno, hemos hablado hoy en la rueda de prensa y en otros momentos del tema,
Yo no me considero, no soy una especialista en Simone de Beauvoir. Sí es verdad que cuando me llamaron de la universidad, primero me sorprendió y luego me encantó la idea de volver a pensar en una escritora, una mujer de la capacidad de Simona, que en algún momento determinado de mi vida y de muchas de mi generación pues fue clave para el desarrollo de una serie de ideas que probablemente ya estaban latentes y empezando a aparecer y que con ellas se empezaban a fomentar y a centrar y a aclarar. Cuando me ha dicho la recepción, es un término que me da miedo. Yo no podría hablar de la recepción en general. Yo voy a hablar de mi propia experiencia y de algunas, porque realmente la recepción en aquel momento en España no creo que tuviera todavía una repercusión de tipo mediático. Fue casi como un azar. Yo llegué a la facultad, lo contaba esta mañana en la rueda de prensa o esta tarde, muy joven, con muchos afanes de aprender, de seguir, de escribir. Y tuve la suerte, porque todos son azares en la vida, de que conocí enseguida a un compañero, un amigo que estudiaba sociología, y ese mismo curso, en primero, él me habló de Simone de Beauvoir. Nosotros éramos de cultura francesa, porque así como inmediatamente, 5 años después, se planteó que la mayor parte de los jóvenes, 5 años después, ya empezaron a estudiar inglés en los colegios, en mi generación todavía lo que estudiábamos era francés. Yo he sido de cultura francesa. Entonces me habló del libro, me lo dejó, que él lo tenía, y fui, yo creo, una de las primeras personas, y no lo digo como un mérito, sino que el azar o la casualidad me puso en manos aquel libro, que empecé a conocer a Simona, como decíamos después, y al mismo tiempo otras muchas compañeras en la universidad empezaron también, filósofas, historiadoras, sociólogas, a conocer la influencia del libro. Pero no creo que fuera una repercusión muy grande entonces todavía en la sociedad española. Lo que sí fue, para nosotras, un motor de reflexión, de cambio y de estudio. Y a partir de ahí, nuestra propia experiencia y luego los grupos feministas, etcétera, empezaron a difundir la obra de Simone de Beauvoir, etcétera. Sí, de alguna manera, en ese momento en el que se comienza, en el que algunas mujeres en España, algunas personas un poco vinculadas con el mundo del conocimiento, de la universidad, etcétera, comenzáis a leer a Simone de Beauvoir, sí que me parece importante el que antes comentabas, hacías la reflexión de que todavía, por ejemplo, la mujer no había comenzado a llegar de forma habitual a la universidad. ¿Qué piensas que le podéis deber esa generación, digamos, más educada al pensamiento de Simone de Beauvoir? ¿En qué puede haber influido en vuestra trayectoria vital? Nada se da en abstracto, ¿no? Y yo creo que éramos ya una generación que, curiosamente, fuimos la primera generación que habíamos nacido después de la guerra, que llegábamos a la facultad en los años 60, comienzo de los 60, y que, bueno, ya teníamos un poco como la semilla posible para que todo aquello empezara a germinar, es decir, que teníamos la idea por nuestras lecturas, por la concepción del mundo, etcétera, de que había cosas que había que cambiar en esa España todavía un poco oscura, para decirlo de algún modo. Y supongo que como decía, yo era de cultura francesa y creo que casi todas. Entonces, era aquella generación que estábamos pendientes de lo que se publicaba fuera, que salíamos a comprar libros fuera, que leíamos a los autores y filósofos franceses y a los escritores, que un número del Temps Moderne podía ser una especie de tesoro, que en las tiendas de las librerías comprábamos libros. Por tanto, y muchas veces cuando me han preguntado, digo, yo concretamente era más, en muchos casos, de formación francesa casi que española, lo cual es muy chocante. Y claro, ¿quiénes eran ellos? Pues aquellos que en ese momento estaban escribiendo, y los temas de la mujer, la primera que los tocaba con la claridad y con la oportunidad que todavía ahora en la relectura he visto que tiene Simone de Beauvoir, pues era Simona, ¿no? Pero vamos, igual leíamos también a Sartre y a Camus, eso es claro. Sí. Ahora mismo has apuntado el hecho de la relectura, ¿no? Después de que se haya de alguna manera convertido en habituales los estudios de género, en el que se hayan dado muchísimos avances en la igualdad social, en todos los ámbitos, también en el ámbito cultural, en el ámbito literario, etcétera, ¿qué te ha aportado o qué puede aportar una relectura actual desde el año 2009 de la obra de Simone de Beauvoir? Hombre, yo me he sorprendido porque después de todos aquellos años de luchas políticas, de coincidencia con ella, no solamente en el tema de la mujer, sino también en el tema de la mirada a lo social y del cambio político posible, etcétera, etcétera. Luego es verdad que hubo unos años como oscuros con respecto a la obra de Simone, y
en donde incluso en el propio país, incluso muchos grupos feministas empezaron a poner en duda o a discutir gran parte de la obra de ella, ¿no? Y bueno, yo la había dejado de leer, lo confieso, es decir, durante muchos años no he vuelto a leer a Simone de Beauvoir hasta que ahora, con esta convocatoria, estoy encantada de la relectura porque he reencontrado, primero, la personalidad sobrecogedora, apabullante de Simona, su capacidad como escritora, como mujer pensante, como novelista, pero también, sobre todo, como persona pendiente de la realidad social, política, de su tiempo y con esas ganas de cambio. Pero he descubierto factores que entonces no hubiera valorado en ella, ¿no? Que es ese sentido, esa vitalidad, esa capacidad de creer en el ser humano en general y a partir de ahí también en la mujer, y esa capacidad también que hoy día todas las teorías del género parecen recoger, de formular por primera vez que la mujer no es una naturaleza, que esto del feminismo, de la feminidad no es algo que tenga que ver con la naturaleza femenina en abstracto, ni con una esencia, sino con una construcción histórica, con una construcción que se va dando a través de los siglos y que, por tanto, se puede ir modificando en la medida que la propia mujer elija su libertad y la capacidad de intervenir activamente en la vida política y a considerarse a sí misma igual al otro, no simplemente como una formulación genérica, sino a partir de la posibilidad de trabajar, de construir, como ella hizo toda su vida, no dejó nunca de tener esa visión curiosa sobre el mundo, de estarse replanteando las cosas. A veces se equivocaba, porque claro, cuando pasan los tiempos uno ve que algunas de las apuestas que hemos hecho quizá fueron erróneas, pero yo creo que tanto ella como muchos de nosotros las hacíamos con la convicción de que estábamos defendiendo aquello que era en ese momento más justo o que nos parecía más correcto, ¿no? Su apuesta, por ejemplo, por el marxismo y por los países del este, concretamente por la Unión Soviética o por China después y luego por Cuba, pues bueno, nos han demostrado después todos los problemas que en aquellos estaban desarrollando y que ellos tardaron en descubrir, pero solo cuando los descubrieron fueron capaces, concretamente ella, de cambiar y empezar a pensar en unas realidades concretas y a luchar por cosas concretas. Sí, tardaron en darse cuenta. Sí, cuando comentas que de alguna manera durante mucho tiempo el movimiento feminista ha sido crítico con la obra, con las perspectivas de Simone de Beauvoir. Algunos sectores del movimiento Sí, algunos feminista. sectores. Sí, porque es verdad que ella seguía pensando un poco en una especie de, no esencia, pero sí en una concepción abstracta de dónde y cómo se podía construir esa libertad de lo femenino, de la mujer, ¿no? Y hasta que luego empieza a pensar que son día tras día las consecuciones de cada una. Ella fue alguna vez, quizá por esa concepción tan convencida de que se podía perfectamente participar en la vida activa, social, intelectual, y ella lo hizo desde el principio, desde que fue capaz, siendo muy joven, antes de la guerra, cuando todavía era una cría, de ir a la facultad, estudiar filosofía, sacar una agregación en filosofía y ser capaz de estar allí con gentes como Sartre, Merleau-Ponty, Nizan, es decir, los grandes intelectuales franceses del momento que fueron sus amigos y sus compañeros. Por tanto, yo creo que eso la situaba en una posición, no digo por encima, pero sí con una cierta distancia de lo que ella veía en el resto o en muchas mujeres que al principio en algunos de sus textos parece ser las trata con un cierto, no sé, como si ellas no estuvieran jugando el papel que deberían jugar del todo, ¿no? Y ahí es un poco injusta a veces. Luego rectifica. Con los años ella empieza a considerar que las mujeres, precisamente por las dificultades que tienen, pues no tienen por qué ser, digamos, heroicas, sino que van poco a poco construyendo cada una en la medida en que puede, lo que puede llegar a hacer, ¿no? Es fantástica su visión, por otro lado, de cómo día tras día uno puede empezar a construirse con paciencia y con esfuerzo. Ella habla mucho del esfuerzo necesario y la creencia en que hay un proyecto y ese proyecto se puede realizar. Claro, es pedir un poco, no digo peras al olmo, pero sí que no todas las mujeres tienen las mismas situaciones de privilegio, ni todas pueden hacer el mismo trabajo que ella hacía. Ella nunca llegó pues, ni a casarse, ni a tener hijos, por ejemplo, y eso le daba una independencia muy grande y además tenía una situación económica bastante acomodada, que la permitía de alguna manera, primero pues por su familia y después por sus propias publicaciones y por el trabajo que hacían ella y Sartre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir, eso no lo quita mérito. Ella podía haberse dedicado a mirar a las estrellas
y se dedicó a no parar en toda su vida de pensar y de moverse por el mundo y de viajar y de conocer. Y además tenía algo de lo que he descubierto que tú me preguntabas antes, es que tenía esa percepción también de lo más pequeño, ¿no? Y eso, que era lo que aparece en sus memorias, a veces en sus viajes, a mí uno de los libros que más me gusta de ella, curiosamente, es la descripción que hace larguísima del viaje que hizo por los Estados Unidos y cómo va percibiendo cosas de la realidad americana, por una parte con entusiasmo, de los pueblos, de los indios, etcétera, o de las situaciones coloquiales, cotidianas que va percibiendo, pero también de los posibles peligros de una sociedad como aquella, y intuye cosas que luego se han confirmado en lo que ha pasado en el panorama americano, ¿no? Y que ahora se están, por fin, revisando. Eso sería el asunto. Ahora, ellos eran muy políticos, por otro lado, eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, que tanto ella, menos que Sartre, pero también siempre estaban, al fin y al cabo habían luchado en la resistencia francesa, y cuando termina la resistencia francesa, eso es lo que ellos siguen de alguna manera intentando que pase en la realidad francesa, ¿no? Es curioso leerlo todo, es como una historia de la segunda mitad del siglo XX cuando se leen sus libros, porque es tan minuciosa cuando hace las memorias que uno va recordando cosas, es verdad, sí pasó lo de Suez, la guerra de Argelia, todo. Es decir, está contado con una precisión enorme y con una capacidad que hombres y mujeres pueden tener si se lo proponen y si tienen tiempo y posibilidades para hacerlo, ¿no? Sí, a mí al hilo un poco de lo que estabas comentando, uno de los aspectos que me parecen muy interesantes y muy actuales del pensamiento de Simone de Beauvoir es, aunque esté resumido en una frase ya muy característica, ¿no? Lo de que no se nace mujer, sino que se hace, ¿no? Es un poco esa idea de la necesidad de la acción, de lo cotidiano, del día a día, como constructora de la identidad, ¿no? Que no simplemente es una cuestión biológica y que luego en las filosofías de la identidad, que son muy actuales y están muy a la hora, ¿no? En la filosofía política, esa idea que afecta también al movimiento LGTB o a casi todas las filosofías de defensa de los movimientos minoritarios, esa idea de que existe un lado que no es comprometido y que no es del todo real, y que luego está el que toma conciencia y trabaja por construirse, ¿no? Claro, esa idea de la construcción, que es lo que decía que tiene que ver un poco con toda la teoría del género, ¿no? No es algo que se dé de antemano y por naturaleza, esa construcción de la mujer que ella propone, sino un esfuerzo como un proyecto de realización y de elección de una libertad posible, que es la libertad de construirse a sí mismo a partir del estudio, el trabajo, etcétera, etcétera. Y eso es muy hermoso, como dices tú, también en los grupos minoritarios pues está pasando, ¿no? Los que hasta ahora eran grupos un poco relegados o que no tenían esa especie de capacidad, lo que antes comentábamos, que lo que sorprende también es lo que en 50 años o 60 o 70 años ha cambiado la situación de la mujer, por ejemplo, en este país, ¿no? Yo antes hablaba de lo que era cuando yo leía a Simone de Beauvoir y decía esta tarde en la charla que hemos tenido con la prensa que curiosamente, por ejemplo, yo fui a un colegio de monjas y cuando hice sexto, entonces era sexto y reválida y luego el COU, que no se llamaba el COU, era el PREU. Entonces, en mi clase había mujeres estupendas, trabajadoras, listas, magníficas, pero solo fuimos dos a la universidad, porque en sus casas no pensaban entonces que fuera importante estudiar. Se destinaban al matrimonio, a casi todas ellas, aunque había algunas que les hubiera encantado estudiar. Y en cambio comentaba que hoy día no solamente las chicas desde el principio, si deciden que quieren estudiar, pueden estudiar, es masiva la presencia de mujeres en la universidad, y no solo es masiva, sino que se está demostrando que muchas veces las notas y la capacidad de las mujeres en la universidad cada vez van en alta. Las estadísticas demuestran que hay muchísimas que estudian y muchas que sacan mucho mejores notas que muchos hombres, lo cual es un cambio portentoso en la sociedad española. Yo no sé si en todas las demás sociedades, pero aquí sí es un cambio muy considerable en todos los campos de no solamente por la legislación, porque eso es muy importante, ya lo dice varias veces Simona. La ley ya declaraba, porque en Francia en eso nos llevaban un poco de ventaja, ¿no? Desde la Declaración de los Derechos Humanos se pensaba que hombres y mujeres eran todos seres humanos e iguales en derechos ante la ley, pero una cosa es la legislación
y las proclamas, y otra cosa es que eso en la realidad se dé. Y también es interesante la afirmación de que no solamente es una cuestión de que el dominio se perpetúe por un afán de dominio masculino, sino simplemente por una asunción de la mujer del rol de la sumisión o del rol de la aceptación del papel del otro. Es decir, que no es tanto que el hombre quiera dominar, sino que la mujer desde la educación mínima, casi desde la casa, es educada para ser el otro, que esa es un poco la concepción del segundo sexo, ¿no? Y por tanto no hay tanto víctima y verdugo, sino una especie de extraña relación compleja en la cual hombres y mujeres cada uno acepta el papel que de antemano la sociedad o la costumbre le ha ido concediendo en la familia, etcétera, etcétera. Eso se ha quebrado bastante en sociedades occidentales, mucho, por lo menos en la teoría, aunque todavía hay muchos problemas, pero en otros países de lo que se llamaba antes el tercer mundo, o que ahora llamamos sociedades de otro tipo, todavía sabemos que las condiciones de la mujer en muchos casos son muy duras, o sea que... Sí, se me había pasado antes por alto que era un día especialmente adecuado para esta reflexión sobre el mundo de la libertad, el mundo de los derechos y Francia, con Simone de Beauvoir, porque ahora que has dicho que Francia ya nos llevaba por delante un poco la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es que precisamente hoy es 14 de julio, ¿no? Que no deja de ser una coincidencia feliz para esta celebración, ¿no? Y hablando también de esa idea del progreso de la libertad, también qué interesante todo el proceso que pone en marcha, bueno, que se pone en marcha de muchas maneras, ¿no? Pero que está en la obra de Simona presente con el segundo sexo, de la libertad y sus dimensiones como libertad sexual, ¿no? Y antes comentaba, bueno, también les hago un matiz, perdonen cuando hacemos referencias a antes, pero es que nosotros hemos empezado ya la conversación hace varias horas, entonces hay un momento en que estamos un poco perdidos. Nos hemos encontrado esta mañana para hablar un rato y hemos empezado a hablar del tema. Después en la rueda de prensa se ha vuelto a hablar del tema y ahora con ustedes, y espero que luego participen también en el coloquio. Y entonces un poco lo que comentábamos antes, lo que comentabas de lo de la idea de los amores contingentes y los amores necesarios, ¿no? Quizá una de las cosas que más nos afectaron en el comportamiento cotidiano, en aquella generación, en aquel grupo de mujeres, no sé si éramos precursoras, pero por lo menos empezábamos a tener una serie de ideas nuevas sobre lo que podían ser las relaciones familiares, las relaciones amorosas y la sexualidad, etcétera, etcétera. Pues estaba muy presente esa idea, por ejemplo, en mi caso, pero pienso que en otras también, de que nos parecía muy interesante lo de los amores contingentes y los amores necesarios, que era una de las formulaciones sobre las que Simone y Sartre, ella siempre le llamaba Sartre, es muy curioso, porque ahí hay una especie de extraña cosa que habría que analizar, no le llamaba nunca Jean-Paul, Sartre y de usted, le llamaba de usted siempre, es curioso, ¿no? Tenían esa relación que llamaban necesaria frente a los posibles amores contingentes, que eran esos amores que iban surgiendo tanto para él como para ella y que hacían compatible su relación de pareja, porque fueron una pareja hasta el final. Una pareja que no siempre, imagino, a partir de cierto momento tenía por qué tener también relaciones sexuales, etcétera. Yo creo que simplemente al final eran dos grandes colegas, amigos, una relación estupenda, en donde podían viajar a lo mejor cada uno con su pareja en ese momento amorosa y viajaban juntos, o sea, pero es verdad que se conservó. Decía yo riéndome antes que a veces aplicando eso nosotros torpemente, ingenuamente, nos encontrábamos que era bastante más problemático de lo que parecía, y al final yo, por ejemplo, pensé que los amores no son nunca contingentes, sino que deben ser aquel amor que uno tiene y el siguiente cuando venga, pero que hay que hacer compatibles dos cosas. Solo quizá con Sartre, no sé cómo se podía hacer, pero es difícil. Eran bromas que comentábamos antes, ¿no? Realmente lo único que indicaba la propuesta es que, bueno, pues que había una cierta tolerancia en las relaciones que el otro podía mantener, que de alguna forma pues se pensaba que una pareja podía ser más abierta y más libre, y eso muchas parejas hoy día pues lo tienen como norma. E incluso el valorar todo tipo de parejas, heterosexuales, homosexuales, etcétera, 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 como con la misma categoría, igualdad y proyecto que podía ser una pareja matrimonial. Ella no estaba muy por el matrimonio, ya les he dicho que no tuvo hijos, pero también a partir de cierto momento tenía una gran, no digo debilidad, sino cariño, interés, por esa curiosidad que tenía siempre por los jóvenes y por las jóvenes. Y entonces, bueno, llegó a adoptar a una de esas jóvenes,
y tenía siempre pues alguna amiga o amigas con las que discutía o tal, y que ellas la llevaban después a participar activamente en movimientos de mujeres que pedían reivindicaciones concretas, como por ejemplo pues el derecho al aborto, etcétera, etcétera. Igual que es otro tema que es interesante, ella que tenía un gran rechazo a la vejez al principio y desde luego a la muerte, que era uno de los principios del existencialismo, que es que de nada, etcétera. Pues, sin embargo, al final, en los últimos años, escribió un libro muy hermoso que se llama El envejecimiento, que es un libro totalmente reivindicativo de eso que ahora ya se ha convertido en uno de los grandes temas sociales, es decir, en la atención a las personas mayores, el respeto a los mayores, la ayuda a los mayores, porque ella veía un panorama donde los mayores pasaban a ser como desterrados de la vida social, ¿no? No, era una luchadora absoluta, y entonces cuando no estaba luchando por una cosa, estaba luchando por otra, ¿no? Ya abandonó, por lo menos, el marxismo después del 68 con lo de la intervención soviética en Praga, tanto ella por fin como desde luego Sartre, que tardó más, y entonces pensó que no, que las reivindicaciones debían ser reivindicaciones sociales concretas por los obreros que tenían problemas en el trabajo, por las mujeres que querían de alguna manera avanzar en sus logros, o por los ancianos, lo cual es verdaderamente muy curioso. Hasta el final no paró de luchar. Ahora es que mi voz es bajita. No sé si puedo repetir todo lo que ya he dicho. Vale. A ver si ahora con el micrófono un poquito más cerca lo solucionamos. ¿Ahora? Sí. 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 En ese sentido también una cosa que llama la atención, porque parece que vivimos en una cultura hoy en la que la idea de rectificar sobre algo que has dicho o que has defendido es casi imposible, algo que a mí me parece que habla mucho también de la talla intelectual de Simone de Beauvoir, también de Sartre, es esa capacidad para reconocer el error propio, ¿no? Más Simona que Sartre, yo creo. Sí. Tendría que volver a releer también a Sartre. Pero incluso leyéndole a ella en las memorias y tal, donde va contando mucho de su vida y de la de Sartre y de sus intervenciones, a Sartre le costaba más rectificar, yo creo que... Y tardó mucho porque sus amigos más íntimos con los que habían colaborado en las revistas, como Camille, por ejemplo, o Merleau-Ponty, hay un momento en que, bueno, Camille en el tema no solamente de la URSS, sino también sobre todo en el tema de Argelia, pues tuvieron serias discrepancias Sartre y Camille, y ella apoya a Sartre, pero él es más duro en eso de las condenas, incluso se alía más directamente con el Partido Comunista y es invitado a Rusia, China y luego a Cuba, en época en que muchos ya se habían empezado a preocupar por los campos de concentración soviéticos, etc. De hecho, hasta el 68, con lo de Praga, no se separan claramente, ¿no? Ella era más capaz, porque hablaba yo esta mañana contigo de la vitalidad, que es lo que yo he percibido en sus memorias y en sus textos, ¿no? Y es que además de ser una luchadora, era una mujer que se percibe su vitalidad, es decir, el gusto por las cosas, por la vida, por las relaciones amorosas, por el paisaje, por el vino, cosas que me han sorprendido, porque yo cuando era más joven no era eso lo que percibía en ella, ¿no? Pero esa capacidad para gozar en Creta, para percibir los paisajes y amar el esquí y ser capaz de ir en aquella época a visitar Túnez. Ahora hacemos todos ese viajecito fácil que nos llevan hasta el desierto, pero cómodamente. Y ella era un momento bueno, que toda aquella zona estaba un poco peligrosa y se va sola prácticamente en un coche militar que la lleva hasta el desierto, penetra allí, ¿qué tal? Siendo una mujer que era muy raro que fue una mujer sola europea se trasladase a presentar aquello, ¿no? O cómo va a México y se mete en los sitios más increíbles, cómo va a las caves más, no sé, más peligrosas. Eso también me ha sorprendido y me ha apasionado de ella. Es decir, que no era simplemente una estudiosa, pensadora y mujer, sino que además era una gran capacidad de goce la que tenía. Y eso es muy importante, porque podría parecer, por lo que hablábamos antes, que era una persona rígida, más o menos siempre pensando en la teoría. No, era una mujer capaz de gozar
con las cosas, con los animales, con la vida, y eso me ha fascinado. Quizá porque, igual que también ella por primera vez también descubre eso que es la compasión y la ternura con la muerte de su madre, y entonces escribe ese libro tan bonito de una muerte tan dulce, donde descubre lo que es ver al otro en el momento en que se te está yendo y cómo de repente hay algo en ese cuerpo que ya no te parece el mismo de siempre, que también puede ser amado y que al mismo tiempo se te está escapando, ¿no? O sea, que tenía también esa ternura y esa capacidad, aunque tardó en el tema de la vejez, en aceptarla y en aceptar el dolor y en aceptar... Digamos que ella estaba en contra de la injusticia y del dolor en general, pero en ese libro descubre lo que es la presencia de aquel que ha amado y que a lo mejor no ha atendido del todo y que de repente se le está marchando. Y ese es un libro muy hermoso, uno de los libros más hermosos de ella. Desde el punto de vista literario, quizás son Los mandarines el punto más interesante. Sí. Yo creo que la novela quizás suya, la dieron el Goncourt por ella, a mí la que más me interesa. Es interesante la invitada también, que es la primera, pero la más completa, la más compleja y la más rica de matices, y que además es como una especie de pequeño, ¿cómo diríamos?, casi como un muestrario de cómo era la vida de este grupo de intelectuales de la posguerra, me refiero a la posguerra europea, claro, de la Segunda Guerra Mundial, cómo empiezan a luchar por cosas, a estar juntos, a tener decepciones amorosas y encuentros, pero está muy bien contado. Yo creo que es su mejor novela. Sí, en ese sentido también un poco al hilo de la propia idea de ese mundo social que luego también pues el propio entorno intelectual de Sartre y de Simona tiene mucho que ver con la idea de la construcción de la intelectualidad, de la figura del intelectual como una especie de faro social, ¿no? Y se me ocurría al hilo de eso lo difícil que es hoy en un mundo como el que estamos tan poco dado a la reflexión, por ejemplo, y que incluso ha apartado un poco esa propia idea del intelectual como algo que a veces hoy ya parece tener un negativo, ¿no? Prácticamente. Claro, es que ellos tenían de toda una tradición, que era la tradición francesa, donde el intelectual jugaba un papel muy importante, ¿no? Desde el asunto Dreyfus con Zola, es decir, tenían toda una tradición donde el intelectual era aquel que a través de la prensa, no existía la televisión, todavía, cuando hablo de Zola tampoco casi prácticamente la radio, pero sin embargo los escritos de ellos podían desencadenar consecuencias en la vida política y social, etcétera, y tenían un peso en la cultura francesa. Ellos también, de alguna manera, intervienen activamente en la resistencia a través de la radio, a través de panfletos, a través de revistas, y se convierten de alguna manera en una especie de faro. Yo creo que eso dura hasta los años 70 por ahí, todavía con figuras como Foucault, Poulanzas, etcétera. Pero luego desaparece, y desaparece por muchas cosas, entre otras cosas porque muchas de las cosas que habían defendido se vienen abajo y se quiebran. Y entonces el peso del intelectual ya no es tan importante, son mucho más importantes los medios de comunicación. Ahora tenemos ya, como tú dices, estos canales nuevos, y deja de ser tan importante incluso en la prensa, aunque en Francia siempre son mucho más respetados los escritores y los filósofos que lo que han sido normalmente en España. Aquí ahora ya todo se traslada a la televisión o a la radio, a las tertulias, y ahí pues hay más veces, más que intelectuales, hay voceros que gritan y se pegan. Pero bueno, y curiosamente hay también un respeto, ¿por qué no?, a los sociólogos, historiadores y filósofos, pero no es lo mismo que lo que eran los maîtres penseurs en Francia, es decir, que tenían mucho peso. Y lo tenían porque se lo habían ganado a pulso también, es decir, es ingente la obra que escribe Sartre y es ingente la obra de Simone de Beauvoir. Es decir, que no paraban de escribir. Yo me preguntaba mientras la estaba releyendo, pero ¿cómo tenía tiempo para ir de excursión, para esquiar, para hacer el amor, para estar no sé dónde, y para de alguna manera ver países y países? Y se sentaba después en los cafés, porque escribían en los cafés, y era capaz de publicar esos tochos, que es el término, de sus memorias, de sus libros, de sus análisis sociológicos o filosóficos. Eran verdaderamente auténticos gigantes en eso, ¿no? Entonces, hay que respetarles por eso, porque solo por su afán de comunicar y de escribir y de pensar
la cantidad de ideas que hay en sus libros, la cantidad de temas que salen allí, eso es impresionante, ¿no? Ahora ya pues vamos un poco más deprisa y hacemos cosas más rápidas. Sí, un poco le voy a robar un comentario a Virginia, que también hizo en algunas conversaciones de antes, pero a partir de esa idea de una obra tan elaborada, tan ingente, ¿cómo se explica que en el mundo académico, en el mundo del pensamiento hoy, no se le conceda ni siquiera un capítulo propio a Simone de Beauvoir, ¿no? No sé, eso ya no habría que preguntar en las facultades de filosofía y de sociología, ¿por qué? Yo creo que fue por su vinculación demasiado grande y mucho tiempo al mundo político y al marxismo. Cuando caen, por ejemplo, todos los países del este y se descubre la realidad que detrás había, pues ha habido una especie de gran decepción sobre lo que era un sueño de salvación universal del ser humano y lo que era la realidad de esos países con todo lo que era primero el estalinismo y luego todo lo que vino después, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que mucha fe en algunas de los intelectuales y concretamente de ellos también cayera, cuando en realidad su pensamiento era más complejo y su apuesta utópica por un mundo distinto pues estaba ahí, ¿no? Pero yo creo que eso nos ha afectado a todos los que hemos vivido esos sueños y que en un momento determinado eso se desmorona y nos encontramos con un mundo más o menos desarticulado y sin la sensación de que todo era tan sencillo como pensábamos cuando se trataba de hacer, por ejemplo, la revolución y conquistar un mundo mejor para todo el mundo. Ese mundo mejor para todo el mundo, allí se ha demostrado que no era tan mejor para todo el mundo, sino bastante desastre. Y entonces, pues eso también ha influido mucho en que se les valorase de otra manera a gentes como ellos. Y ella, digo, que incluso su pensamiento, o sea, el existencialismo se sigue estudiando, supongo, en las facultades de filosofía, etcétera, etcétera, como movimiento, y se lee el Ser y la Nada. Claro, sus ensayos son más ensayos, pues, no sé cómo decir, tiene un ensayo precisamente sobre el existencialismo, pero que no tienen la fuerza de la razón dialéctica de Sartre, etcétera, etcétera. Pero el mismo Sartre ha sido muy debatido después. Entonces, yo creo que comentábamos antes, que seguramente en Francia se siguen leyendo muchísimo. Y en España, por lo que veo, pues hay ediciones continuas del Segundo Sexo, etcétera, etcétera. Y de algunos de sus temas, de sus libros, que los acabo de ver ahí fuera. Entonces, yo creo que se va a ir cada vez revalorando otra vez y conociendo otra vez a fondo parte de la obra de ellos, de lo que tienen de esos de gigantes de una época, ¿no? Una época que fue muy rica, por otro lado, en cosas y en sucesos. Todas las épocas lo son. La diferencia es que no es una línea así ascendente, sino más bien a trompicones la que lleva la historia, ¿no? Y todos hemos tenido que situarnos en el mismo lugar y pensar desde el lugar en el que estamos. Y en todo caso, predecir algo para el futuro sabiendo que el futurible siempre se equivoca. Desde una perspectiva, ahora ya entrando en un elemento más personal tuyo, más Lourdes Ortiz y menos Simone de Beauvoir, pero intentando encajar las dos cosas, esa idea de la construcción de una identidad propia y de una identidad femenina, ¿qué le supone a una persona que tiene también un compromiso social, que tiene unas ideas claras a la hora de afrontar su propia escritura literaria? No lo sé, yo supongo que, claro, tú vas intentando, como intentamos todas y todos los que estamos aquí, imagino, intentando ver en cada momento qué es aquello que más puede ayudarte a ver la realidad, a analizarla y a partir de ahí a construir tus propios esquemas de moverte en el mundo, ¿no? Con muchas vacilaciones, muchos tropiezos, con muchas rectificaciones, y te vas encontrando que toda la experiencia esa funciona a la hora de que escribes un libro, una novela. Supongo que sí. Te va dando una serie de ideas sobre el mundo. Ahora, cuando escribes una novela o un libro o un poema, supongo, todo eso está detrás, es esa especie de humus a partir del cual va a salir aquello que quieres contar. Pero lo que te forma para escribir una buena novela, supongo, no es solamente la experiencia vivida, desgraciadamente eso cuenta, pero no es solo eso. Es sobre todo, yo siempre digo cuando me preguntan qué hace falta para escribir, pues sobre todo yo creo que lo que te da el material es todos aquellos escritores que has amado y que has leído. Es decir,
todo lo que has ido leyendo de los grandes a lo largo de mucha etapa de tu vida te da el material con el que vas a trabajar, que son las palabras, la construcción, los recursos para escribir. No basta simplemente con contar. Y en eso, por ejemplo, Simona, en el segundo sexo, por lo menos, e incluso un poco después, ella tenía la concepción que tuvieron Sartre y ella, y que nosotros tuvimos en algún momento, de la literatura como compromiso, es decir, para ellos el escribir era también un compromiso social y, por tanto, con una finalidad. Eso de literatura, ¿para qué? Había congresos donde se debatía ese tipo de cosas. En ese proyecto estaba, de alguna manera, la construcción de algo también social. Luego viene la generación, lo contaba esta tarde, de todos los que de alguna manera piensan que la literatura es algo gratuito, en el sentido de que no debe ser algo que tenga que aportar algo necesariamente para salvar a la humanidad, sino, un relato sobre algo, sobre el ser humano, sobre los personajes que quieras contar. Claude Simon, Marguerite Duras, toda la generación, Nathalie Charot, es la siguiente, Rob Rillet, esa generación que enlazará con los estructuralismos y con los movimientos a partir de los años 70. Y ella, Simón, no le gustaba para nada lo que ellos escribían. Era una literatura que fue más experimentalista, muy buenos escritores, algunos de los cuales después, quizá están ahí como la gran literatura francesa de mediados del siglo XX. Y claro, ella no los valoraba, porque no le parecía que eran juegos experimentales con el lenguaje o con la estructura literaria, etcétera, etcétera. Es normal, es decir, ellos partían de otro presupuesto y de alguna manera, por eso se pone a escribir sus memorias, porque a ella le parece que en esa especie de testimonio que puede dar, tiene interés el contar. Yo pienso que no, que en la literatura, yo os lo he dicho muchas veces cuando me preguntan, una cosa es que uno tenga detrás todo un bagaje que inevitablemente va a aparecer a través de los libros, se filtrará a partir de los libros, y otra cosa es que quieras escribir una literatura como quien escribe un panfleto, para dar un mensaje. Eso es muy peligroso y además suele dar literatura bastante mala. Entonces yo lo que quiero cuando escribo es que contar algo que quiero contar y encontrar el mejor modo de contar eso, a través del lenguaje y a través de una estructura lo suficientemente coherente para que eso esté dando lo que quiero contar y no otra cosa. Claro, yo soy hija de las dos cosas. Primero de la literatura del compromiso y luego de lo que fue toda la literatura experimental y sobre el lenguaje y los estructuralismos, etcétera, de los años 70. Y luego cada uno intenta encontrar su propia voz y su propio estilo. ¿Y de dónde sacan los instrumentos? Ya lo he dicho. De lo que uno ha leído, de lo que uno ha amado, de lo que uno quisiera de alguna manera llegar a hacer, ¿no? Comentaba también antes que ya en un momento determinado dice una cosa muy paradójica. Dice que las mujeres todavía no han encontrado la capacidad de expresión y tal. Y dice, porque ¿qué mujer ha escrito como Joyce? Se olvida de Virginia Woolf, a la que por otro lado rescata, pero Virginia Woolf podía ser tan importante como o Kafka, etcétera. Y yo pensaba leyéndola, riéndome, hombre, tampoco muchos hombres han escrito como Joyce o como Kafka. O sea que ahí ella era un poco injusta en ese momento con las mujeres. También un poco retomando tu obra y yendo un poco a hace mucho tiempo ya, un poco a uno de casi tus orígenes literarios también, ¿en qué medida no tiene algo que ver tu novela sobre Urraca con esa búsqueda también de dignificación y de visibilización de los grandes personajes y de los grandes méritos de la mujer? Pues hablar de uno mismo y de sus propios libros es más complicado que hablar de otro. Claro, yo te dije que te iba a hacer alguna trampa. No, verás, era la primera vez que yo iba a escribir sobre un personaje femenino como protagonista. La historia de Urraca, por ejemplo, es muy sencilla de explicar, aparentemente. Yo había escrito, ya había publicado otras novelas, cuyos protagonistas eran curiosamente hombres, aunque había mujeres en el texto. Y entonces, por ejemplo, Luz de la Memoria, que fue la primera que publiqué, o En días como estos, y era la primera vez que iba a utilizar un personaje femenino como protagonista. Yo también he sido siempre una persona curiosa, ¿no? Había una película sueca que se llamaba Soy curiosa, que a mí me gustó mucho, la vimos cuando también éramos jóvenes,
pues yo también soy curiosa. Y supongo que Simone de Beauvoir era curiosa y casi todos que nos interesamos por las cosas somos curiosos. Entonces había un seminario en el que yo participaba sobre el poder. Y bueno, en ese seminario se discutía pues un poco las teorías de Foucault y si el poder era algo propiamente femenino, digo masculino, si las mujeres vivíamos de manera diferente el poder, todo este tipo de cosas. Y bueno, a partir de ahí, de todas las reflexiones, yo no quería escribir un ensayo sino una novela. Entonces, era la primera vez, insisto, en que quería contar desde una perspectiva de mujer cómo era eso del poder. Pero no era un ensayo lo que iba a escribir, sino una novela. Entonces pensé que en vez de escribir algo sobre el siglo XX, para que no fuera Lourdes Ortiz la que hablase, sino un personaje que se encarnara en el texto y que tuviera su propia autonomía, me fui muy lejos, al siglo XII prácticamente, porque me interesaba mucho de repente ese personaje. Yo había hecho historia en la facultad y buscando, me interesaba ese personaje tan curioso de una reina capaz de combatir enloquecidamente por el poder con su marido, con su hijo, con el obispo Gelmírez, y por tanto me servía el personaje de Urraca. Entonces por eso me fui hacia atrás. Y claro, es verdad que habrá cosas de Lourdes Ortiz en Urraca, pero evidentemente los problemas que se le planteaban a Urraca no eran los mismos que se le plantean a Lourdes Ortiz. De tal manera que salvaba un poco la autonomía del personaje y lo convertía en un personaje que se podía encarnar en el texto. Por eso escribí hacia atrás, ¿no? Curioso, pero en dos casos me he ido hacia el pasado. Uno con Urraca y otra vez con La Liberta. La Liberta, que es una novela que transcurre en la época de Nerón, y La Liberta se supone que es una concubina de Nerón que aparece en los textos de Suetonio, de Tácito, etc. Y ahí quería hablar también sobre el siglo XXI que empezaba y sobre las crisis de ese nuevo orden, etcétera, etcétera. De repente pensé que podía ser interesante irme al Imperio Romano, porque era una época también de cambios, cuando la llegada del imperio y con todo lo que suponía la entrada de nuevas religiones, nuevas sectas, de otros. Y bueno, me servía irme hacia el pasado. Por eso no he hecho novela histórica porque estuviera de moda, como dicen algunos, no. Sino que para contar lo que uno quiere contar hay que ver desde dónde lo cuenta. Y cuando yo publico Urraca, la primera vez que se publicó, no había novela histórica de moda. Fue la primera novela, me parece, o casi, que en España en esos años se publicó, yéndome al pasado. Por eso digo que no lo hice para recrear el pasado porque estuviera de moda y fuera divertido, sino para que no se filtrara demasiado lo que Lourdes pensaba sobre la mujer y el poder, en una mujer que luchó por el poder como Urraca. Y en el caso de La Liberta, porque me interesaba contar a Nerón desde otro ángulo distinto, que por otra parte la historiografía contemporánea ya estaba recogiendo, que no era ese monstruo que nos habían contado, sino que tenía, bueno, como todo emperador, liviandades y vicios que el poder provoca, pero también fue un emperador mucho más interesante de lo que los cristianos o los sucesores de la dinastía habían planteado, ¿no? Lo que pasa es que no era un belicista, estaba un poco para allá, le encantaba crear ejércitos de poetas y de actores. Pensaba un poco que eso era lo que Roma debería hacer en vez de seguir conquistando países. Evidentemente la dinastía que le sucedió, que era todos militares, sobre todo los primeros, no estaban de acuerdo. Por eso se le puso ferro. Pero bueno, me interesaba eso, y contado desde alguien como La Liberta, que imaginaba como hija de Séneca, y estoica y distante, y como espectadora podía contar. Por eso me fui al pasado también, y no porque estuviera de moda la novela histórica, insisto. Bueno, yo creo que ya hemos gastado un tiempo prudencial, sobre todo porque sí que creo que seguro que hay muchas preguntas entre el público, y creo que puede ser el momento en que tomen ustedes la palabra. Muchos abanicos, porque debe hacer calor. Sí. Y también haciendo la invitación, igual que ya también la semana pasada llegaron algunas preguntas, a quienes alrededor de la red social también están siguiendo el acto.
y que saben que pueden presentar preguntas también. Era guapa y elegante. Además.